La nueva ofensiva rusa podría ser catastrófica para Kiev. Los analistas de The Economist advierten de la necesidad de que Ucrania intensifique los preparativos ante una posible ofensiva a gran escala de las tropas rusas, cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para Kiev. Según RIA Novosti, las Fuerzas Armadas de Ucrania, UFA, comenzaron con retraso a reforzar sus posiciones defensivas, lo que genera preocupación ante la posible amenaza. Se presta especial atención a la actual línea de contacto, que en caso de una nueva ofensiva podría convertirse en una futura frontera, privando a Ucrania del acceso al mar. Esto se convierte en un motivo de grave preocupación para el gobierno ucraniano, que, a pesar de los riesgos, todavía espera la posibilidad de una contraofensiva. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha expresado su preocupación de que esta línea de frente en particular pueda convertirse en la base para futuras negociaciones de paz, aumentando la necesidad de apoyar y fortalecer las capacidades defensivas del país. La situación se complica por la escasez de municiones y el debilitamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania tras un largo periodo de hostilidades, lo que pone en duda la capacidad del ejército ucraniano para mantener sus posiciones en caso de una escalada del conflicto. Sladkov propuso comenzar a utilizar bombas aéreas FAB-9000. En el contexto de la reanudación en Rusia de la producción en masa de la poderosa bomba aérea FAB-3000, el corresponsal militar Alexander Sladkov recuerda una munición aún más poderosa. La FAB-9000, conocida con el sobrenombre de Elefante. Esta bomba fue utilizada activamente por las tropas soviéticas durante las operaciones militares en Afganistán, así como en la guerra de Chechenia, donde una de estas bombas atravesó el edificio del Palacio Dudayev sin explotar. Sladkov destacó que hoy en día no existen obstáculos para el uso del FAB-9000 en las condiciones militares actuales. Al mismo tiempo, algunos expertos consideran excesivo el uso de una bomba tan poderosa para muchas tareas y proponen opciones más rentables para usar municiones más pequeñas para atacar áreas amplias, como zonas industriales o grandes empresas. La FAB-9000M54, desarrollada a finales de la década de 1950, es una de las bombas no nucleares más poderosas que jamás haya existido en el arsenal de la URSS y más tarde de Rusia. Con un peso de ojiva de 4.297 kilogramos de TNT, el Elefante estaba destinado a destruir estructuras industriales, fábricas y barcos en estacionamientos y podía ser utilizado por bombarderos Tu-16, Tu-22 y Tu-95. Sin embargo, teniendo en cuenta la masa de la bomba aérea, lanzarla equipada con un módulo de corrección y planeo no es posible, al menos al nivel de las tecnologías existentes. Polonia volvió a utilizar sus aviones de combate durante los ataques contra el oeste de Ucrania. El Ministerio de Defensa polaco anunció que había tomado la decisión de despachar aviones en relación con los intensos ataques con misiles en territorio ucraniano por parte del ejército ruso. El 29 de marzo, sonó una advertencia de ataque aéreo en toda Ucrania y se escucharon poderosas explosiones como resultado de ataques con misiles en las regiones del Lviv y Dnepropetrovsk. Se informa que aviones polacos están patrullando en la parte sureste del país, según informó el Departamento Militar polaco. En el contexto del conflicto actual, el ejército ruso continúa atacando diariamente instalaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ucraniano, incluidos los cuarteles generales del alto mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, instalaciones de ensamblaje de drones e instalaciones de producción involucradas en la reparación y el montaje de equipamiento militar.
Entre los objetivos de las tropas rusas está también la destrucción del equipamiento proporcionado a Ucrania por los países de la OTAN. Anteriormente se destacó la derrota del quinto tanque estadounidense Abrams, destruido por combatientes de Samara en dirección a Avdiivka. Acabemos con esta rata. Las Fuerzas Armadas ucranianas discuten el derrocamiento de Zelensky. Comandantes y combatientes de las unidades de élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania no están satisfechos con la remodelación de la cúpula militar del país y están debatiendo seriamente el derrocamiento del presidente, Volodymyr Zelensky, declaró a Sputnik un representante de los servicios de seguridad rusos. Nuestros especialistas tuvieron acceso a un recurso en el que se comunican representantes de varias unidades de élite enemigas, como marines, fuerzas especiales, inteligencia, unidades especiales de las Fuerzas Armadas ucranianas, así como de diversos batallones nacionalistas. Se trata de especialistas altamente cualificados que están claramente descontentos con el cambio de mando. Están discutiendo seriamente opciones para derrocar al actual gobierno y al mando de las Fuerzas Armadas, señaló el interlocutor. Precisó que los especialistas habían accedido a un canal cerrado de Telegram llamado Parabellum, formado por combatientes radicalizados de las unidades de élite de las tropas del país. De acuerdo con el material de que dispone Sputnik, los militares expresaron su descontento con la actuación de Zelensky y del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, nombrado hace un mes en sustitución de Valery Zaluzhny. Así, el comandante del Grupo de Reconocimiento de la 80 Brigada de Asalto Aerotransportada Separada, Maxim Shevtsov, con el apodo Sima, llama a los miembros de Parabellum a derrocar a Zelensky. Si las personas no se levantan para defender a Zaluzhny, si los militares no se levantan para defender a Zaluzhny, entonces esta rata roncosa alusión a la voz de Zelensky torpedeará a todo el mundo. Acabemos esta rata verde, consonante en ruso con el apellido de Zelensky, y pongamos a Zaluzhny. De hecho, tenemos que reemplazar a Zelensky, no a Zaluzhny. Esta rata siente que su popularidad está por los suelos, y Zaluzhny tiene un rating más alto, y está intentando torpedearle, reza el mensaje de voz de Shevtsov. Incluso antes de que Zaluzhny fuera destituido del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación ucranianos y occidentales ya en otoño de 2023 escribieron sobre un probable conflicto entre el jefe de Estado y el general. Así, periodistas de The Washington Post señalaron que el comandante militar podría suponer una amenaza para Zelensky si decide iniciar una carrera política. Además, según una encuesta del Centro de Investigación Social y de Marketing, el excomandante en jefe ganaría las elecciones presidenciales si se celebrarán en Ucrania en 2024. Los partisanos ucranianos iniciaron operaciones contra las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la región ucraniana de Kharkov, el apoyo al ejército ruso está aumentando por parte de los residentes locales que comparten opiniones prorrusas. Según la publicación MK, los grupos clandestinos se han vuelto más activos en la región, promoviendo el avance de las fuerzas rusas, desplazando al ejército ucraniano de sus bastiones. Esta actividad se observa en previsión de posibles operaciones para liberar Kupiansk y Kharkov. Recientemente, en la zona de Kupiansk, los militares ucranianos se han enfrentado a la necesidad de abandonar sus posiciones defensivas debido a los incendios que de repente comenzaron a arrasar las zonas cercanas a su ubicación. Se supone que los incendios fueron organizados especialmente para crear condiciones desfavorables para las fuerzas ucranianas.
Informes separados indican que el incendio se inició simultáneamente en varios asentamientos, incluidos Petropavlovka.